versículo 1 y 2. Salmos 146, versículo 1 y 2. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Dice en el nombre del Señor Jesús: alaba, alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Los que están en pie pueden estar cómodos, tengan la bondad. Ungido y aprobado, alabaré en mi vida al Señor. Amén. Muy largo, después lo voy a repetir. Ungido y aprobado, alabaré en mi vida al Señor. Y el libro de Eclesiastés dice que no falte ungüento sobre nuestra cabeza y nuestras vestiduras sean blancas, ¿sí? Y esa es la unción y es importante que tengamos la unción. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y está en el capítulo 2, versículo 15 de 2 de Timoteo, que dice: procura presentarte ante Dios aprobado. Amén. Entonces, no solamente ungido, sino aprobado. Porque Saúl era ungido, y pues todos conocemos la historia, ¿cierto? El final trágico de Saúl. Y quiero partir de este principio que dice: alabaré al Señor en mi vida. Que nuestra vida sea una alabanza a Dios. Y no en la mañana que nos levantamos, sino en todo el día. Porque aquel que es el dueño de la alabanza es el dueño de nuestra vida, el que nos compró, el que nos salvó, el que nos libertó, el que un día estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo, dice su palabra, y eso fue por gracia. Entonces yo creo que Él se merece toda la gloria, ¿cierto? La alabanza y la oración solo le corresponde a Él. Y alabar a Dios en mi vida, en todo momento, creo que nosotros debemos pensar en la palabra de Dios, en lo bueno que ha sido Dios. Yo no me canso de darle gracias a Dios, y todas las mañanas me levanto y tengo un motivo para decirle: Señor, verdaderamente tú eres muy bueno. ¿Cierto? Entonces, alabar a Dios es eso. Él ha hecho muchas cosas por nosotros y nosotros le reconocemos a Él lo que Él ha hecho. Pero también es importante, pues, en nuestra vida, en lo que nosotros hacemos. Nosotros debemos ser una fuente permanente de adoración a Dios. El Señor tiene quien lo adore y quien lo alabe en el cielo. Tiene ángeles a su servicio que le dicen: santo, santo, santo. Pero qué bonito que nosotros fuéramos eso, una alabanza a Dios. Dice la palabra de Dios que nuestros frutos de labios hace parte del culto racional. Amén. Y quiero tomar un ejemplo, y está en el libro de Jueces, capítulo 13. Quiero que miremos un poco sobre la vida de Sansón. Sansón viene de una promesa que Dios le da a Manoa. Y estaba la esposa de Manoa en el campo, y se le apareció el ángel del Señor y le da la buena noticia que iba a quedar encinta, y le da unos requisitos que ella debe cumplir. Y ella fue corriendo a buscar a su esposo y le dice: Manoa, se me apareció un ángel y me dijo esto y esto y esto. Y él dijo: bueno, pues vamos a decirle a Dios que se me aparezca a mí también. Entonces el Señor se le aparece también a Manoa y le da las mismas instrucciones y le dice: ustedes tendrán un hijo y él será nazareo desde su nacimiento. Los judíos sabían que el voto de nazareato, ellos sabían qué conllevaba y qué tenía que hacerse. Y le dijo: no beberá sidra, ni tomará vino, ni bebida fermentada, no tocará lo inmundo, y tampoco se dejará cortar el cabello, lo tendrá largo, hace parte del voto nazareato.
Y cuando Manoa le pregunta a aquel ángel cuál es su nombre, él le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y allí Manoa empezó a entender que era el mismo Dios que estaba hablando con ellos. Me gusta la actitud de la esposa de Manoa, ¿sabe? Porque Manoa dijo, ay, que ahorita sí nos vamos a morir, porque hemos visto a Dios cara a cara. Pero la esposa era como más inteligente, porque llega y le dice, pero ¿cómo nos vamos a morir hoy si el Señor no prometió algo para mañana? ¿Sí? Entonces ella como que entendió más el asunto. El asunto es que nació Sansón, fuerte, y ahí mismo en el capítulo 13, en el versículo 25 dice, el 24, dice, la mujer tuvo un hijo y lo llamó Sansón, y el niño creció, y el Señor lo bendijo. Y el 25, y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El Señor lo ungió y empezó a hacer un propósito en él, y era libertar a Israel de los enemigos. Era un hombre ungido por Dios. Lo único que tenía era conservar aquello que el Señor le dijo que hiciera. Pero voy a tomar unos principios que Sansón rompió, no son todos, pero voy a tomar unos rapidito para entrar en materia de este mensaje que hace parte de este hermoso tema de la unción y la aprobación. Y el primer principio es que Sansón se enamora de una mujer de Timna, una filistea. Y los padres le reclaman, ¿no? Le dicen, pues tantas mujeres que hay en Israel y usted va y se fija en esa filistea, ¿sí? Y podría pasar a nosotros que somos templo del Espíritu Santo, llamados para adorar a Dios, y habiendo tantas hijas de Dios en la iglesia, nos miramos hacia las filisteas, ¿sí? Y lleva a que perdamos un principio en torno a ello, porque es diferente si dentro de la familia, de la fe, pues se pueden apreciar muchas cosas y las tentaciones y bueno, tantas cosas, todos los jóvenes pues hemos experimentado esas cosas. Imagínese con alguien del mundo, ¿sí? No está pensando en cuidar, no está pensando en decir, uy, ella es templo del Espíritu Santo, o él es templo del Espíritu Santo. No, van a otro objetivo. Entonces Sansón como que rompe este primer principio, sin embargo el Señor lo tomaba, iba y hacía sus prodigios. Segundo principio, Jueces 14:8. Él llega y mata a un león y luego pasando encuentra un enjambre de abejas dentro del cuerpo del león y se fue y lo agarró, se fue de camino comiéndose la miel. Y rompe otro principio de tocar lo muerto o lo inmundo. Pues para los nazareos no era permitido. Entonces rompe otro principio, ¿cierto? Pues que a quien no le gusta la miel, pero ahí estaba el detalle. Él era un ungido, tenía que conservar lo que Dios le había dado. Luego el otro principio está ahí mismo en el capítulo 14, versículo 11. Y es interesante este versículo, lo miraba y el Señor me tocaba mucho porque dice, pongámoslo desde el 10, dice, llegó pues su padre a la casa de la mujer y Sansón dio allí un banquete según la costumbre de los jóvenes. En la Reina le dice que los jóvenes solían hacer así. Y hoy día los jóvenes suelen hacer de cierta manera. Y el apóstol Pedro nos informa y nos dice, a ellos les parece cosa o locura que ustedes no corran ese mismo desenfreno que ellos siguen. Pero es que nosotros somos diferentes. Nosotros somos los ungidos del Señor. Y una vez hablaba con un hermano que duró orando, bueno, en la cárcel por allá, cuando estaba por allá, duró orando un poco de tiempo y ayunando para recibir el Espíritu Santo. Y cuando lo recibió le dije, ¿y ahorita qué piensa hacer con eso? Con esa bendición. Digo, hermano, yo no sé. Y tanto que insistió, pero no sabía qué hacer. Y verdad, a los 8 días ya estaba descarriado. Él no supo qué hacer con eso.
Y a veces como pareciera a mí que como que nos puede pasar eso, que nos esforzamos por ser muy ungidos. Y gloria a Dios por la unción. Pero el ungido, si se descuida, deja de estar aprobado. Por eso el apóstol Pablo dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, no ungido. Porque Saúl era ungido y vea que incluso siendo ya desechado por Dios, profetizó y el Señor como que le permitía que gozara un poco de eso, porque era ungido, tenía ese... Pero vea cómo termina la historia, ¿no? Como acaba totalmente. No vemos a Saúl mirando en la última exclamación, muriéndose, mirando a Dios, sino mirando al enemigo diciéndole, mátame porque ya tengo toda mi vida en mí, necesito que me mate. Entonces, aquello que dejó permear su vida, terminó matándolo. El Señor lo mandó a matar los amalecitas y no acabó con todos los amalecitas porque el que lo mató fue una amalecita. Entonces no cumplió y él había dicho que nomás se había dejado vivo al rey. Entonces Sansón rompe este otro y empezó a hacer lo que solían hacer los jóvenes en esa época. No se dice con claridad qué podrían hacer, pero yo creo que no eran cosas buenas, pues eran paganos, ¿sí? Y a veces como que nosotros nos olvidamos que como que somos cristianos y en la iglesia pues nos portamos muy bien, pero en mi grupo a veces quiero presentarme aprobado o recibir la aprobación del que me rodea. Quiero hallar el favor del que me rodea, pero no de Dios. ¿Me explico? Y es más importante lo que dice Dios de ti que lo que piensen las personas de ti y de mí. A mí me interesa más lo que piense Dios. Porque al fin y al cabo, cuando el Señor venga a llamarnos, a tomar su pueblo, a los llamados de su nombre, solamente los que estemos ungidos y aprobados, nos iremos con Él. Lastimosamente, muchos ungidos que han dejado de ser aprobados se quedarán aquí en la tierra. Entonces mi vida debe ser un acto de alabanza a Dios en toda mi forma de vivir. Sansón rompe otro principio y está en Jueces 16:1, donde se llegó a una ramera. Y la ramera no era la que vendía ramas, era otro tipo de rameras, ¿sí? Y se llegó a ella y violó otro principio. Sin embargo, venían los filisteos. Y hermano, y hay veces que Dios usa a alguien porque no hay nadie disponible. Y pues le tocó a ese porque no hay más. Pero seguro que si hubiera habido otro reemplazo, lo echa a un lado y agarra el otro. Eso pasó con Samuel. Samuel, un niño chiquitico, pero ese día estaba disponible. Y Elí era sacerdote y todo, viejo, pero se le había ido la visión. Se le había olvidado las cosas. Y como que no pasaba nada. Y ese día el Señor llamó al que estaba disponible, porque llamó a Elí. Y Elí, allá roncando el hombre. Entonces llamó al chiquitico que estaba ahí disponible, Samuel, y sale corriendo Samuel. Enérgico, dispuesto. Y la palabra de Dios dice que Samuel de ahí en adelante el Señor nunca le dejó caer una palabra en tierra. Qué bonito cuando nosotros estamos disponibles, siempre dispuestos a hallar, a que el Señor vea en nosotros algo especial, a que el Señor diga, este es en el que yo me contento. Me gozo en ver a ese muchacho, me gozo en ver lo que él hace, que se esfuerza por presentarse aprobado. En mis oraciones le digo, Señor, yo reconozco que no soy nada, no puedo nada, no sé nada y no tengo nada fuera de ti. Que lo que tengo tú me lo has dado. Lo que soy es por tu gracia. Señor, que si algo será el día de mañana es gracias a tu misericordia. Y que si necesitas algo de mí, Señor, aquí estoy, dispuesto estoy, no sé mucho, pero si tu Espíritu me guía, entonces seré más que vencedor. Porque necesitamos presentarlos aprobados delante de Dios. No solamente de cantar coros, gloria a Dios.
Decía el hermano Eliseo Duarte, los coros no salvan, pero los salvos sí cantan. Claro, es lo primero que hace Dios cuando transforma el corazón del hombre, es poner en nuestros labios una nueva canción. ¿No le pasó a usted, hermano? Acuérdese cuando el Señor lo alcanzó y le gustaba, lo tenía invadido la mente la música de Diomedes o de Darío, bueno, qué sé yo, y como que no se podía desprender de cierta canción y usted le cambiaba la letra solo para írsela sacando de la mente y el Señor le ayudó. Yo pasaba horas frente al espejo sacando canciones al Señor y lloraba yo ahí. Y yo decía, Señor, yo no canto bonito, pero a ti te gusta. Porque yo sentía la presencia del Señor solo allá en mi lugar, solo. Y ahí sentía la presencia del Señor. Hacía culto solo. Yo oraba, leía el mensaje, cantaba, predicaba y yo mismo me arrepentía. Así duré como 6 meses, hermanos. Solo haciendo culto en el patio. Parecía loco. Así me miraban así como este hombre está loco. Me tiraban naranjas, ciruelas, todo para el rincón donde estaba yo. Mantenía la Biblia cerrada por allá y predicaba de lo que había retenido, porque caía el baldado y agua y pues no quería que me mojaran la Biblia. Y acá tenemos toda la libertad. Nadie nos oprime, nadie nos dice nada. Oiga, qué bendición, y a veces nos preocupamos más. ¿Será que me ven o no? Hermanos, y habiendo tanta necesidad, Dios necesita jóvenes, jovencitas, adolescentes, niños aprobados. Porque a veces nosotros decimos que hasta la muerte con Cristo, pero el día que nos toque ese día, ¿será que sí? Porque miré a muchos corriendo también. Cuando en un momento nos dijeron, no se hace más cultos acá. El que haga cultos, pues una avalancha de 70 personas a darle uno palo, pata y cuchillo y de todo. Y dije, hermanos, nos vamos a hacer culto a la cancha es pública. ¿Quién sigue? Y me fui y se vinieron 2, así detrásito. Y yo miré y de los predicadores ninguno. Yo decía, ay Dios mío, me quedé solo, pero estoy contigo. Hice una oración y le dije, hermanos, pues yo me voy a despedir por si hoy es el último día, pues de aquí nos vamos para el cielo, pero nos vamos en victoria. Y los hermanos como que amén, pero como por allá, como guardando esa, ¿será que sí? No? Como con ganas de correr más bien. Y los demás desde por ahí arriba. Y todos esos hombres que estaban esperando a ver qué hacíamos, se pararon en el balcón a mirar. Todos los 70 uno los miraba ahí. Y no había micrófono, hermanos. Era a voz en cuello. Y empezamos a cantar con todo el pulmón que podíamos. Cristo rompe las cadenas, hay poder en el nombre de Jesús. Y todos esos coros que exaltan el nombre del Señor Jesucristo. Y el mensaje también. Y vimos la victoria del Señor Jesucristo. No nos tocaron, ni el segundo, ni el tercer día. Se paró el hombre y dijo, a partir de ahora, déjele todo el día a esa gente ese espacio allá para que vayan y hagan bulla y canten a Dios. Porque Dios es bueno, hermanos. Porque cuando uno procura presentarse aprobado delante de Dios, Él abre la puerta que sea, la que sea. Para Dios no hay distancias. Yo soy uno que lloro, mi esposa es testigo, que lloro cuando veo esos reportes misioneros, porque lloro mucho por las misiones. Porque yo decía, si aquí en la cárcel se ve esto tan duro, ¿cómo será ir al África a predicar donde está esa gente loca que mata cristianos? Y uno dice, Señor, yo soy como loco, y no sé si mi esposa diga que me sigue, pero a mí me gustaría ir, le decía yo al Señor, allá donde están esos locos. Claro, hermanos, pues para mostrarle que el que tiene el poder es el Señor Jesucristo. Luego Sansón rompe otro principio y se enamora de Dalila. Dalila en este caso vamos a ponerlo como tipología del mundo, ¿sí? Recordemos que primero se fijó en la filistea, es decir, miró allá una de afuera y no las de adentro, porque es que las de adentro andan muy tapaditas, en cambio las de afuera pues todo lo dejan a la vista, a parecer es más apreciable. Pero en realidad es porque se nos va cayendo esta y empezamos a ver carnalmente, por eso es que vemos allá mejor.
Y eso le pasó a Sansón. Luego se llega a la ramera, empezó a ser seducido por sus deseos humanos, joven también, y luego se enamora de Dalila, una filistea. Y Dalila empezó a querer buscar dónde se hallaba el poder de su fuerza. Hermanos, me lo digo muy a personal. ¿Usted cree que yo voy a conseguirme una novia y veo que en el primer intento en la primera charla me intenta matar y yo vuelvo? Hombre, yo cojo los 3 metros planos y corro de ahí. Pero vea cómo estaba cegado su pensamiento, que no le importó. La primera vez, Sansón, los filisteos contra ti, sale corriendo. Y luego ella lo agarra otra vez. Usted me anda diciendo mentiras. ¿Dónde está su fuerza? No, que si me agarran el pelo así, y otra vez, y así 3 veces. Y ella lo agarra al final y le dice, usted no me ama. Esa pruebita de amor que es muy peligrosa. Y ahí tenemos el otro principio, el sexto. Está en el capítulo 16, versículos 16 y 17, y aquí es donde está el punto clave de todo. Dice, y como ella lo presionaba cada día con sus palabras y lo importunaba, fue reducido a mortal angustia. Vea la situación. Fue reducido a mortal angustia y dice, y le descubrió todo su corazón. Y hermano ungido, amigo ungido, cuidado con darle el corazón que le pertenece solo a Dios, a dárselo todo al mundo. Porque Él no lo va a cuidar como se lo cuida a Dios. ¿Cómo terminó Sansón? Sin ojos. Porque lo primero que la palabra del Señor, y Pablo lo dice, ruego al Señor para que vuestros sentidos no se vayan distorsionando, se vayan poniendo mal y como que ya no escuchemos, como que ya no veamos, como que ya no sepamos, como que haya adormecimiento y no veamos. Y a Sansón le quitaron los ojos y ya no vio más. Pero lo primero que le quitaron fue le hicieron romper su voto de nazareato que él ya había roto hacía rato, solamente que ese día fue la gota que rebosó el vaso. Y a veces como que nosotros queremos jugar con la unción de Dios, y perdónenme el ejemplo, la Biblia nos dice que seamos llenos, y lleno es rebosante, que ya el pastor nos está haciendo ese ejemplo, y yo me tomo un poquitico y el vaso sigue con agua, y yo digo, no, todavía tengo, y sigo tomando, y todavía tengo, pero cuando me lo acabo, entonces ahí es donde siento el golpe, y digo, uy, ¿qué pasó? No, llevaba rato desocupando el vaso y no se preocupó en volverlo a llenar. ¿Sí me hago entender? Y la Biblia dice que seamos llenos. El apóstol dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Presentémonos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Sansón entregó su corazón, y el último clamor que tuvo él fue que lo llamaron, y no lo llamaron para decirle, uy, el superhéroe de Israel, porque estoy seguro que los niños en ese entonces decían, vamos a jugar a ser Sansón. Era el único que conocían así fuerte, no era Superman, ni Batman, ni nada de eso, vamos a jugar a ser Sansón. Y agarraban esas piedras, de así como las que usaban en el Chapulín, esas piedras grandes de icopor, y las botaban por allá. Y ese era como el referente de todo niño. Todo niño quería ser como Sansón, pero muchos ignoraban esa parte secreta en el corazón de Sansón que Dios estaba mirando. Y a Sansón le costó mucho. El último clamor de Sansón fue, ay Señor, permíteme vengar mis ojos, así yo muera con todos estos filisteos aquí. Y qué triste cuando se puede evitar algo, ¿cierto?
se puede evitar. Qué bonito que nosotros dejemos que el Señor Jesucristo empiece a obrar de verdad desde nuestro interior. Que no empecemos a romper los principios que nosotros ya sabemos, porque el enemigo es experto en como meterse encubiertamente, y más en nosotros los jóvenes, y lo va a mostrar una forma como que entra y actúa, y es quitando el sentido común. ¿Cómo así? Sí, le voy a poner un ejemplo para que lo tengamos claro. Yo le digo al hermano Breiner, salga corriendo y pase esa pared que usted va a pasar derecho. ¿Qué le dice su sentido común? Que se va a pegar una estrellada ahí, ¿sí o no? Pues eso nos dice el sentido común. Pero si él va y hace caso, y se bota, me hace caso a mí, yo no fui el que lo estrellé ahí, él se estrelló solo, yo solamente jugué con su sentido común. Así actúa el enemigo. Y le llega con esas palabras y apenas le quita el sentido común, usted pierde su voluntad. A mí me pasó. Y hoy día le digo, Señor, gracias, porque un día abriste mis sentidos. Por eso es importante el Espíritu Santo, porque Él vino a cumplir esas 9 funciones en el creyente, no solamente a estar con nosotros para siempre, a enseñarnos, sino que también a guiarnos a toda verdad, a recordarnos las palabras de Jesús. Pero para nosotros recordar, debemos estar llenos de esta. Sí, claro, estudiar la palabra, porque ¿cómo vamos a recordar algo que no hemos estudiado? Tenemos que estar llenos de estas. A veces nos llenamos de tantas cosas, imagínate, pues le queda difícil al Señor recordarnos la novela, recordarnos la película. Él lo que quiere es que recordemos esta, pero para recordarla toca leerla o escucharla en el caso de que no sepan leer. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies, por favor. Ya no es más lo que voy a predicar. Y quiero que hagamos una oración muy especial por nuestra vida espiritual. A veces nosotros no sabemos lo que hemos menguado. A veces no nos damos cuenta porque creemos que estamos bien, porque estamos como el vaso con un poquitico. Y tenemos un poquitico y como que sentimos la presencia de Dios. Y digo, no, estoy bien, sentí que se me escaramució el cuerpo. Pero le digo algo, yo soy de los que me preocupo cuando me arrodillo y le digo, Señor, o siento tu presencia o sencillamente córteme la vida porque yo sin tu presencia no quiero vivir. Y hasta que yo no sienta como ese aceite fresco que baja así y como que me calienta y empieza a descender así y me toma el corazón y comienzo como a sentir verdaderamente el fuego que dice la palabra, comienzo a sentir como lo que dice el Salmo, que desciende sobre la cabeza y baja por la barba, hasta el borde de sus vestiduras. Y nos pasa como la canción de salir empapados, de salir mojados. Y qué bonito cuando uno tiene esa experiencia con Dios, hermanos, de que uno llega a los pies de... Hoy apenas me arrodillé, sentí la presencia del Señor, le dije, Señor, hoy tú estás aquí. Yo puedo sentirte. Yo sé que estás aquí. Y yo quiero más de ti. Porque un día viví sin Dios y no fui feliz. Un día viví así, allá lejos de Dios. Y me pasó lo del dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El día que perdí la presencia de Dios, me di cuenta que había perdido lo más valioso que tenía en mi vida. Y dije, definitivamente ni la plata, ni nada en este mundo vale la pena si uno no tiene a Dios. Tenerlo a Dios es todo. Pregúntele a Pedro, hermano, pregúntele cómo se sintió cuando negó al Señor, pregúntele. Ay, pero ¿cómo le pregunto? Ahí está en la Biblia. Dice que Pedro lloró amargamente. A él le dolió en el corazón haberle fallado a su maestro. De negarlo 3 veces, incluso hasta maldecir, decir palabrotas.
Y a mí me pasaba que me decían, usted es evangélico, usted es el hijo de... Y como que me avergonzaba. Pero él sabe algo de algo tan glorioso como es el evangelio, de algo tan bonito, tan puro, tan santo, tan sublime, como lo es el Señor Jesucristo. No vale la pena avergonzarse. No, Él no lo merece, Él no lo merece. Él no merece nuestro desprecio, Él no merece que nos avergoncemos de Él. Me gustaba esa canción, la escuchaba, que decía, ¿por qué me cuesta tanto tener que cambiar si a Él no le importó dar su vida por mí? Y a veces como que nos cuesta, sabiendo que Él lo dio todo, sin importar nuestra condición. ¿Quiénes éramos nosotros, hermanos? Por favor, no descuidemos nuestra unción. Presentémonos aprobados. Si usted cree que le falta, si cree que ha descuidado cosas en su vida, ven, lo invito. Ahora vamos a hacer una oración. Si quiere ser lleno del Espíritu Santo, venga. No sabe lo maravilloso que es uno estar lleno de Dios. Un día estábamos en un culto, yo no soy cantante, pero canto para Dios. Y estaba ese día haciendo la alabanza, pues no había más que cantar, pues me tocó a mí. Y cantamos, hermano, y cantamos con tanto gozo. A todo pulmón, todos los presos estaban escuchando y nos decían, ¡chisto! ¡Dejen la huya! Que no dejan oír, no sé qué, el partido, y gritan allá. Y nosotros cantando al Señor. Y en una de esas me dice el Espíritu Santo, vaya y póngale la mano a Eduardo, que va a ser lleno del Espíritu Santo. Y yo dije, no, yo esto me lo estoy imaginando. Y seguí cantando. Cuando escuché por segunda vez la voz del Señor, era la primera vez que escuchaba eso tan hermoso, como que me llegaba así hasta el fondo del corazón y lo entendía. Y yo dije, Señor, yo voy. Y fui y le puse la mano y le dije, Eduardo, en el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo. Y ese hermano empezó a hablar en nuevas lenguas. Y eso empezó un avivamiento tan bonito en ese lugar, que duramos, no sé cuánto tiempo duramos ahí hablando en lenguas, llenos de la presencia de Dios. Pero cuando volteamos a ver, estaban todos los presos arrinconados en la puerta y todo el patio en silencio. Y cuando terminamos, gritaron, definitivamente ahí está el poder de Dios. Porque, hermano, a veces nosotros no valoramos lo que tenemos porque nos acostumbramos. Pero la gente de afuera sí sabe, ellos sí saben. No descuidemos nuestra aprobación delante de Dios. Avivemos, hermano, avivemos. Vamos a hacer una oración, por favor. Señor